¿Podrías hacernos un breve resumen de cuáles son esos planteamientos respecto de este partido, de esta reconstitución del partido, que tendría que ser vanguardia, supongo, para tirar adelante otra fase, otros procesos como el de Guerra Popular, etcétera, etcétera? Efectivamente. A ver, nosotros para entender el partido debemos partir de la base, por decirlo de alguna manera, de las premisas ontológicas del marxismo. O sea, el marxismo entiende que tanto los individuos como las instituciones como no son puros, por decirlo, no hay un ser humano, sino que el individuo y las instituciones son un conjunto de relaciones sociales e históricas determinadas. Lo que decía, que no hay ser humano. No existe el ser humano en abstracto. Lo que ha existido a lo largo de la historia no son hombres, son proletarios, siervos, burgueses, etcétera, etcétera. Y eso hay que entenderlo para entender que eso sucede también con las instituciones. Tampoco existe el Estado en abstracto. Ha existido el Estado feudal, el Estado burgués. Pues eso es el marxismo, y eso debemos aplicárselo a las propias instituciones del proletariado. Y el Partido Comunista es una de ellas, la fundamental desde nuestro punto de vista. Para nosotros el Partido Comunista es una relación social objetiva, y si esto es seguir a Lenin al pie de la letra, que vincula el socialismo científico con el movimiento obrero. O sea, el partido esto se ve más socialmente como la fusión de la vanguardia con las masas. Eso cristaliza como Partido Comunista, esa fusión. O sea, como te digo, es una relación social, es una unidad objetiva. No es una unidad intersubjetiva, como es la unidad de los comunistas, que precisamente plantea solucionar un problema objetivo, de relación social objetiva, mediante un acto de voluntad subjetiva, que los autodenominados comunistas nos juntemos y ya tenemos partido, que además es una desviación organicista, que reduce el partido a la organización de la vanguardia. Pero mientras que nosotros lo planteamos como la organización de la vanguardia más la organización de sus vínculos con las masas. Es decir, siempre el trabajo comunista siempre es un trabajo de masas. Y es curioso, ¿no? Porque la gente que nos llama izquierdistas pues pretende construir el partido, que es algo socialmente objetivo, lo pretende construir mediante la voluntad subjetiva de algunos individuos y grupos, y a la vez no tiene en cuenta a las masas a la hora de construir el partido. Es algo que igual, pues eso, se hacen unas cuantas conferencias, entre comillas, marxistas-leninistas o tal, y ya se constituye el partido y ya no vamos a las masas después. Esto tendría que ver también, habría que explicar cuestiones del balance del ciclo para ver los distintos modelos de constitución del partido y qué sentido tiene esta visión que ha llegado de unidad de los comunistas, porque también tiene un sentido, no surge de la nada. Tuvo un sentido en un momento dado, pero ya no lo tiene. Pero bueno, eso sería otra cosa. Pero bueno, como te digo, socialmente esto se ve como la fusión de la vanguardia y las masas, el Partido Comunista. Pero hay que entender, para entender su proceso de reconstitución, hay que entender el carácter dialéctico del concepto de masas. Eso es algo que, por ejemplo, Lenin, pues no sé, ahora mismo no caigo en el escrito, pues no he escrito creo que en algún discurso en la Internacional Comunista, Lenin plantea esto mismo. Lenin dice, en un principio había unos cuantos cientos, unos cuantos miles de obreros para hablar de masas. Después, en una fase superior de la revolución, ya solo es digno de llamar masas a las decenas y decenas de millones en movimiento y tal. Cuando habla él refiriéndose a la revolución rusa. Pues nosotros planteamos eso, nosotros planteamos que el trabajo comunista siempre es un trabajo de masas. Lo que pasa es que hay una gradación en este concepto. El revisionismo tradicionalmente siempre entiende masas como las amplias y grandes masas. Nosotros planteamos que hay una gradación, que la conquista de un sector de las masas abre la puerta para conquistar a sectores más amplios y así sucesivamente, como un círculo concéntrico, por explicarlo de alguna manera, que es una visión muy oportuna luego para hablar de la guerra popular, lo de la construcción concéntrica y estas cosas, por cierto. Así nosotros, dentro de la vanguardia, nosotros hacemos una subdivisión dentro de la vanguardia, que creemos que es algo que está en la realidad.
por un lado hablamos de vanguardia teórica y por otro lado hablamos de vanguardia práctica. Para nosotros vanguardia teórica son aquella gente que sabe que el capitalismo no, que es el problema de la humanidad, que el capitalismo hay que superarlo, hay que destruirlo, hay que transformarlo, etcétera, y son los que elaboran el pensamiento, la ideología que luego alimenta por los movimientos, por decir, como usar una expresión muy de moda en los últimos años, pues los movimientos sociales. Y por otro lado, la vanguardia práctica son los sectores más avanzados de las masas, de las grandes masas, que son los que más consecuentemente y más honestamente participan en las luchas de resistencia de estas masas. Los que más quieren llevar esas luchas hasta el final, más críticos son con los mecanismos institucionales, burgueses, de resolución de esos conflictos, pero que su horizonte es más bajo que el de la vanguardia teórica, que sí se plantea las grandes más bajo, no uso esto peyorativamente, pero más apegado a esa vanguardia teórica que sí se plantea las grandes cuestiones, las implicaciones que tiene la transformación revolucionaria. Para nosotros el proceso de constitución es siguiendo a Lenin, que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, como te digo, y es un proceso que empieza la construcción desde lo más elevado, desde la teoría, porque ¿cómo suelen plantear los marxistas revolucionarios la revolución? Pues como diría un maoísta, ¿no?, que la aplicación de la verdad universal a las condiciones concretas, su materialización, su encarnación, su tal, pues nosotros vemos que la construcción del partido es precisamente eso. Se parte desde lo más elevado y desde lo más general, desde la teoría revolucionaria, desde los grandes problemas, y poco a poco, en una sucesión de resolución de problemáticas que a su vez va llevando a ganar a sectores de las masas cada vez más amplios, empezando por esa vanguardia teórica, que a su vez va a vanguardia práctica, y de las grandes masas, pues va tomando tierra, va adaptándose a las condiciones concretas del lugar donde se está implantando. O sea, que por ejemplo, ahora en nuestra primera labor, precisamente la primera consecuencia que nos afecta de la derrota de ese primer ciclo revolucionario es que el marxismo ha dejado de ser la ideología de referente de la vanguardia, de la vanguardia, empezando por la vanguardia teórica, algo que fue durante todo el siglo XX, que la gente o era marxista o era antimarxista, quiero decir, pero era el eje central que lo definía todo y que ponía posiciones. Pues eso ya no existe. El marxismo está en las catacumbas ahora mismo, o lo que domina ahora la vanguardia teórica es o bien el revisionismo por un lado, o bien pues una multitud de teorías pequeño burguesas más o menos utópicas, pues yo qué sé, el posmodernismo de Negri, pues yo qué sé, etcétera, un montón. Pues en la primera labor es precisamente conseguir la hegemonía del marxismo dentro de esa vanguardia teórica, dentro de esos sectores de la clase obrera, o que piensan o que se miran a la clase obrera o que cuestionen el capitalismo, ganar la hegemonía del marxismo. Para eso es necesario el balance. Hay que dar respuesta a los interrogantes que ha abierto la derrota, y hay que sintetizar esos interrogantes de forma que se pueda ir articulando un discurso alrededor de eso. Una vez conseguida la hegemonía en el seno de la vanguardia teórica, se trata de ir con eso a la vanguardia práctica, a esos sectores que están en las luchas de resistencia de las masas, y eso más o menos, cuando consiguiéramos la fusión de esos dos sectores de la vanguardia, podríamos considerar reconstituido el Partido Comunista, porque esa vanguardia práctica es la que da los vínculos con las grandes masas, al estar ella imbricada, al ser gente honesta que está ahí, en la que un sector de las masas confía y tal, ya daría esa vinculación con las masas, con el movimiento obrero, y podríamos considerar reconstituido el partido. Eso desde el punto de vista ideológico se vería como una concretización creciente de la ideología, que va pasando de línea general, que es donde estamos ahora estamos intentando formular y defender una línea general. Esto se está haciendo también a nivel internacional, con estos debates ahora con lucha contra el centrismo, India-Nepal, pero bueno, eso igual me preguntas luego, pero bueno, que se iría concretizando desde las cuestiones más generales, de línea general, incluso filosóficas y tal, pasaría por línea política, que va siendo cada vez más concreta, más adaptada a las condiciones del lugar del Estado español en este caso, y finalmente
su cristalización sería el programa, que sería precisamente ese programa de construcción del nuevo poder, que sería la vinculación de las problemáticas inmediatas del proletariado con su dictadura de clase, que es algo objetivo, que no depende de nuestra voluntad, que eso no podemos formularlo nosotros en un escritorio. Eso debe ser a medida que la teoría de vanguardia vaya penetrando cada vez en más sectores de las masas, de esa vanguardia vaya siendo cada vez más interiorizado y vaya siendo confrontado cada vez más con la realidad concreta. Eso sería un poquito el partido, y eso sería la clave para entender todo esto de lo que hablaríamos luego. Lo que hablaríamos ahora de la guerra popular. No sé si guerra popular y nuevo poder. Yo lo quería para ir un poco acotando también el tiempo y sentido de la entrevista es, como tú ya has apuntado ahora, ¿no? Luego dejar espacio para poder hablar de esas conexiones con ciertos procesos y debates que se están dando a nivel internacional, pero también dejar un espacio para aquello que más está pasando aquí, como 15M y elecciones. Lo digo para ir adelantando aquellos temas que no nos podemos dejar y que tienen que servir para hacer la secuencia, ¿no?, de respuestas que nos vayas dando. Entonces sí, yo una vez hecha toda esta explicación del partido y de cuáles han de ser pues los planteamientos, ¿no?, los presupuestos para poderlo llevar adelante, el tema de la guerra popular, bueno, ha tenido varios momentos, ¿no?, de teorización y también de puesta en práctica. Vosotros apeláis a lo mejor a alguna experiencia previa o la cogéis únicamente como un aspecto teórico que después ya se verá cómo se tendrá que concretar en su momento. Me vengo a referir, ¿hay algún modelo a seguir de guerra popular prolongada? China, por ejemplo, Perú, etcétera, etcétera, o eso dio unas características generales que se teorizan y luego ya se vería su aplicación concreta. Claro, por supuesto la guerra popular surge de la experiencia práctica, concreta, es decir, no hay hasta ahora nosotros para nuestra teorización nos basamos en las guerras populares que ha habido ahora y fundamentalmente nos hemos inspirado mucho en la experiencia de la Revolución peruana, pero obviamente no es lo mismo plantear una guerra popular en un país imperialista, urbano, etcétera, etcétera, que plantearlo en un país donde quedan importantes tareas democráticas, donde el agente principal, la base sociológica de esa guerra popular son las masas campesinas, etcétera, etcétera. Y por supuesto la concretización de ese programa de guerra popular es algo que si yo me pusiera a hacerlo ahora sería un ejercicio de especulación. Podría acertar en alguna cosa o no hacerla, pero es algo que se plantea teóricamente y que se va concretando a medida precisamente que se va concretizando esa línea de construcción que he explicado con el tema cuando hablaba del partido. Es decir, porque precisamente el programa en que debe culminar el partido es un programa de guerra popular, es el programa de construcción del nuevo poder de las masas, que es el asunto clave de la guerra popular, pero ya hay algunos elementos que permiten hablar de ella y que permiten empezar a defenderla y a plantearla, porque algo no se desarrolla, no se va a desarrollar ni se va a concretar si no se empieza a plantear ya de manera general. Y en medio de los ataques que se lanzan contra ello, que los otros destacamentos, estáis locos, ¿de qué habláis? No sé qué, no sé cuál, pues en medio de esos ataques se va desarrollando precisamente, se va concretando. No sé, los peruanos lo decían así como, tenían una consigna para esto, que es que se levantan las banderas y se levantan para defenderlas y se defienden para aplicarlas. O sea, nosotros levantamos la bandera de la guerra popular a medida que la vamos defendiendo en un proceso de lucha de dos líneas en el seno de la vanguardia, se va concretando hasta lo suficiente para poder empezar a aplicarla en un momento dado, que es el momento de la reconstitución del partido. Y básicamente hablando en temas generales, para nosotros la guerra, nos basamos en una visión materialista y científica, es la continuación de la política por otros medios y una forma superior de la lucha de clases. Me atrevería a decir que los marxistas deben desear la guerra civil revolucionaria, que la consecuencia inevitable del desarrollo de una línea marxista revolucionaria es la guerra civil revolucionaria,
Y en nuestro caso, pues esa línea política, ese programa se convierte en línea militar, que es el principal instrumento de masas. La experiencia histórica, lo que llevamos estudiado de la experiencia histórica, porque esto nos ha valido también, de hecho hemos aplicado esa perspectiva de guerra popular elevada, incluso la hemos aplicado a la Revolución de Octubre, no sé si conocerás el texto, y pues han salido cosas bastante interesantes. La experiencia histórica nos muestra que ese esquema economicista que hablábamos al principio, ese paradigma... ¿Puedes referir el texto en concreto, perdón, lo digo no solo para mí, sino para la audiencia, esto que decías de... Sí, es un texto que es un estudio que realizamos con ocasión del 90 aniversario de la Revolución Socialista de Octubre, que es en el Martinete número 20, creo que es Octubre, lo viejo y lo nuevo. Un artículo bastante extenso, pero donde no decimos que la Revolución Bolchevique sea una guerra popular, pero vemos en un estudio minucioso desde la perspectiva elevada que nos da el ciclo, la perspectiva del ciclo, desde esa retrospectiva que nos da, pues vemos que el esquema economicista ahí no está. Lo que pasa en octubre no es ese esquema economicista de acumulación de fuerzas de masas que da lugar a una insurrección, que igual un poco se afirmó luego, a posteriori de octubre, en el propio movimiento comunista, pero porque ya venía de antes, no porque se estudiara eso, que sí, pero no se supieron desentrañar esos elementos en ese momento, no por torpeza, sino porque tal vez no la claridad que nos da ahora mismo la perspectiva no la tenían los comunistas, los grandes comunistas de la época no la tenían como para verlo. Nosotros no es que seamos más listos, lo que plantea el ciclo no es que seamos más listos y que la gente haya tenido errores que podrían haber sido aciertos. Lo que te da la perspectiva del ciclo es una perspectiva que no te da otras visiones, y insisto, como te decía antes, que no es una cuestión de aciertos o errores, o sea, es una cuestión de un contexto histórico determinado que llevaba a decisiones necesarias. Pues eso, lo que muestra la experiencia histórica, lo que nosotros creemos que muestra la lucha de clases, es que las masas se posicionan con el partido, se posicionan con la revolución desde la experiencia de su dictadura de clase. O sea, lo que decía que ese esquema economicista, ese viejo paradigma, sirvió en un momento dado para movilizar masas, pero nunca sirvió para tomar el poder. En Rusia, antes de la insurrección, de la toma del Palacio de Invierno, existía ese nuevo poder, eran los soviets. De hecho, los bolcheviques no se atreven a lanzar la revolución hasta que no consiguen la mayoría en los soviets, que eran órganos de decisión, eran órganos de poder de las masas, o sea, donde eran legislativos, ejecutivos, o sea, se decidía y se hacía. Las propias masas armadas, que eran pues el campesinado uniformado y armado, como lo decía Lenin, y tal, y esa es la base y realmente las únicas revoluciones que han triunfado han sido sobre la base de nuevo poder. Incluso la Revolución de Octubre, que ni siquiera se plantea el problema de la guerra popular, por supuesto la Revolución China, de una guerra popular de libro, y en los últimos 30 años, las experiencias que más lejos han llegado del proletariado revolucionario son guerras populares, son sobre el nuevo poder. Y ese es el asunto clave de la guerra popular. Masas armadas, poder de masas armadas, son los elementos. Poder de masas armadas creado conscientemente y dirigido conscientemente. Esa es la cuestión de octubre. En octubre el poder de las masas armadas, eso es lo que dificulta entender octubre, se forma de forma externa al sujeto revolucionario, al partido bolchevique. Pero precisamente el partido bolchevique se ha conseguido conformar como un genuino partido de nuevo tipo y es capaz de reconducir esa situación que se había formado externa a él, y eso es por las condiciones de Rusia. Una revolución democrática en curso, un movimiento de masas ascendente, la quiebra total del Estado absoluto autocrático feudal, que ya estaba en crisis, llevaba un siglo en crisis, pero la quiebra absoluta con la primera guerra interimperialista, y todo eso provoca que el nuevo poder, que los soviets, se formen de forma externa al proletariado revolucionario. De hecho, como decimos en ese artículo, la historia de febrero a octubre es la historia de cómo el proletariado revolucionario conquista sus bases de apoyo. Ahora mismo esas condiciones ya no se han dado, esas condiciones han caducado, por lo menos, sobre todo en los países imperialistas. La revolución democrática, la revolución burguesa ya está cumplida, la tarea está cumplida históricamente, y de lo que se trata precisamente es que la línea de masas debe ser consciente. O sea, el programa del partido debe ser un programa de construcción de ese nuevo poder.
O sea, eso sería por darte una visión, o sea, por lo tanto, porque una de las cosas que más se suele criticar esto de la guerra popular es que es solo para países oprimidos, que hacen falta selvas y hacen falta campesinos para hacerla. Y nosotros decimos, no, la guerra popular es eso, poder de masas armadas, formado y dirigido conscientemente. Y de hecho, la experiencia de las últimas décadas y de los últimos años demuestra que la tendencia objetiva de la crisis social, cuando ésta se agudiza, cuando ésta explota, es a la creación de vacíos de poder en las áreas urbanas. Lo hemos visto estos últimos años, lo hemos visto en las banlieues parisinas, barrios enteros donde la policía pues tenía que entrar militarizada, o sea, como si fuera un ejército de ocupación. Y eso que ahí no hay ya ni partido ni nada, lo vemos en Atenas, en Exargía, como se crean vacíos que nadie aprovecha porque no hay nadie que pueda aprovecharlos. O por ejemplo la experiencia en Oriente Medio, las zonas de resistencia urbanas en Irak o en el sur del Líbano contra la agresión sionista, son organizaciones nacionalistas o religiosas, pequeño burguesas y tal, las que han conseguido eso. O sea, que imagínese que puede conseguir un partido comunista, que busca la auténtica liberación. Y aquí en Europa tenemos también ejemplos, por ejemplo en Irlanda del Norte, el Bogside, las no-go areas, en Derry y tal, donde durante años el Estado británico era el IRA quien gestionaba esas zonas y tal. Es decir, que se pueden crear, la posibilidad objetiva de crear zonas de nuevo poder en las áreas urbanas existe. Otra cuestión es que lo que falta son las condiciones ideológicas, políticas, la organización y voluntad ideológico-política. Ese es el problema. Y eso es algo que hay que construir. Pero eso es un poquito por darte unas líneas generales, como nosotros vemos la guerra popular, como nosotros la planteamos.